Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Para el esmaltado voy a comenzar aplicando este color que es beige y es de acabado mate, únicamente en la uña donde luego voy a hacer mi decoración. Como este esmalte no cubre muy bien, luego voy a aplicar una segunda capa. Ahora para el esmaltado del resto de las uñas voy a utilizar este color rojo y lo voy a aplicar en todas. De este sí no es necesario aplicar dos capas porque cubre bastante bien y es bastante fuerte el color. En algunas ocasiones me han preguntado cómo hago para limpiar cuando mancho la piel. Y esto es un paso súper simple, es muy sencillo. Únicamente lo que hago es utilizar un palito de naranjo, envuelvo la punta con muy poco algodón y también luego lo empapo con removedor de esmalte, acetona, lo que tengas a mano o lo que tú utilices de tu preferencia. También puedes utilizar una gasita, pero creo que con un palito de naranjo se te hace mucho más sencillo. Ahora sí voy a aplicar la segunda capa, si es necesario aplicaría 3, pero creo que con 2 es suficiente. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones para que así no te pierdas ni un solo video. Para mi siguiente paso, que ya va a ser mi decoración, voy a utilizar pintura acrílica en color marrón oscuro y otra pintura acrílica que es en color caramelo y es prácticamente igual al esmalte. Con estos dos colores voy a cargar mi pincel angular número 2. Recuerda siempre descargar luego de cargar el pincel sobre una superficie, sobre todo es muy importante que no absorba para que no les retire la hidratación al pincel, y también es importante que lo hagas porque así se matizan los dos colores y logras el efecto que da esta técnica. Como voy a hacer dos flores, ahora lo que estoy haciendo son los centros con unas pinceladas muy sencillas. Simplemente vamos a hacer un ligero movimiento para darle forma de semicírculo. En el canal hay dos clases de pinceladas básicas desde hace ya algún tiempo, así que quizás ya lo hayan visto, pero sé que hay personas nuevas en el canal y que están iniciando en este mundo, así que les voy a dejar el enlace en la cajita de información y también en el comentario fijado. Ahora vamos a cargar el pincel angular número 2 con pintura acrílica en color rojo, pero solo con este color, y lo vamos a descargar también para que no tenga excesos de pintura. Para hacer los pétalos vamos a hacer pinceladas súper sencillas, son pinceladas en forma de U invertida. Pero en este caso, para que quede como con un piquito en el centro, cuando lleguemos a la mitad de la pincelada debemos alzar el pincel o desplazarlo ligeramente hacia arriba y luego continuamos desplazándolo hacia abajo hasta terminar la pincelada, pero es algo bien ligero, solo para darle esa forma. Algo que ya les he mencionado en muchas ocasiones y también está en las clases de pinceladas básicas que hay en el canal, es que para que en el caso de que estés utilizando un pincel angular, el color, por ejemplo en este caso oscuro, quede hacia afuera, a la hora de cargar el pincel lo que tienes que hacer es cargar el lado que tiene las cerdas más largas con este color más oscuro
y con el color más claro vas a cargar las cerdas más cortas. ¿Por qué? Porque el lado de las cerdas más cortas va a pasar a ser tu punto de anclaje, es decir, el punto que no se gira del pincel. Y el otro sería el punto rotatorio, que es el que vamos rotando para darle la forma a la pincelada. Como las dos flores están muy cerca una de la otra, donde creas que no van a caber los pétalos con uno de los lados del pincel, lo haces, le das un poco la forma, no tienes que apoyar completamente el pincel para que así puedas rellenar esa área y se vea como que está ahí el pétalo pero por detrás del otro. Ahora vamos a cargar el pincel angular número 2 con pintura acrílica en color melón y también en color rojo, el mismo que utilizamos anteriormente, y de igual manera descargamos luego de cargar el pincel sobre una superficie que no absorba. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en la cajita de información están los enlaces para que me puedas apoyar por allá también si así lo deseas. Esta capa de pétalos va a ir por encima de la anterior, pero no va a ir exactamente arriba, sino más bien intercalándose entre los otros. Recuerda repasar las pinceladas todas las veces que sea necesario. Los pinceles que yo utilizo no vienen por 0, 00 o 000 como me preguntaron, más bien vienen por milímetros. Si tú deseas tenerlos de diferentes largos, es igual que si viniera por 0, más bien deberías buscar uno con menor números de milímetros, uno que sea intermedio y uno que sea de más milímetros. Mientras mayor sean los milímetros, más largas serán las cerdas. Esta también podría ser una referencia a la hora de comprar, además que en todas las páginas viene generalmente fotos de los pinceles. Ya cuando llegué a este paso de mi decoración, sentía que faltaba algo de color al diseño porque el centro de la flor es del mismo color del resto de la uña o del esmalte. Entonces lo que hice fue cargar mi pincel angular, en este caso con pintura acrílica en color marrón, la misma que utilizamos al inicio, pero en este caso con color amarillo azafrán también. Y así repasé el centro de la flor para darle un poco más de color. Aquí lo que vamos a hacer es cargar el pincel angular número 2, pero en esta ocasión con pintura acrílica en color verde margarita y con otro tono de verde más oscuro. No les digo el nombre exacto porque no lo trae. A diferencia del video anterior, en este caso la pintura acrílica en color verde margarita, que es bastante brillante, no la voy a mezclar con blanco. Simplemente la voy a aplicar tal cual es porque considero que la base o el esmalte es bastante claro, así que no es necesario y se va a notar bastante bien a pesar de no mezclar la pintura. Las dos hojas las vamos a hacer entre las dos flores.
Si te gusta este video, recuerda dejármelo saber en los comentarios y también con un me gusta. Con un punzón y pintura acrílica en color amarillo vamos a hacer algunos puntos en el centro, sobre todo en el borde o contorno del centro de la flor. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar saber en los comentarios, pero primero te aconsejo que veas los videos completos desde el principio hasta el final sin saltarte ningún detalle, porque la respuesta puede que esté en el mismo video o puedes pasar por la información o descripción del video y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. También luego voy a añadir algunos en color marrón oscuro. Con un pincel para detalles de 7 milímetros y pintura acrílica en color marrón vamos a añadir algunos detalles, como por ejemplo vamos a delinear un poco el contorno de las hojas y también hacemos algunas hojas pequeñitas a los lados y entre las dos hojas más grandes. Con nuestro pincel para detalles de 7 milímetros y la misma pintura acrílica en color marrón, vamos a hacer algunas líneas delgaditas desde el centro de la flor hacia más o menos o aproximadamente hasta la mitad de cada pétalo. Una de las formas, o digamos que de las mejores formas en las que ustedes pueden apoyar el canal, es compartiendo este video, el canal o cualquier video del canal con aquellas personas a las que ustedes crean que les pueda gustar este contenido, o también en sus redes sociales, y de verdad que yo se los agradecería muchísimo. Si me regalas un me gusta y un comentario, también me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.